Why you left me alone? Mommy? Please, come back. To license it. Out of sadness, save me. From my damnness, please, Lord. It is time, Lord. From the dry dust, break me. Out of these chains, bring me. From the devil's house, take me. Out of darkness, walk me. Out of blindness, lift me. Out of sadness, save me. From my damnness, please, Lord. Chains, break me. Línea paranormal. Desearías que fuera ficción. Muchas veces las historias comienzan con objetos que se mueven o cambian de sitio, con luces que se apagan o se encienden solas, con cosas que vuelan por el aire, ya sean libros, ceniceros, sillas, mesas y todo lo que se les ocurra, sumado a muchos fenómenos extraños e inexplicables. ¿Alguna vez les pasó? ¿Les pasó que las llaves que estaban en la punta de la mesa aparecían en la otra punta? ¿Recuerdan haber dejado un objeto en un lugar y que aparezca en otro lado? Debo advertir, antes de seguir, que muchas veces cuando se habla de esto, algunas cosas suceden. Y puede ser uno de esos momentos. Recuerdo un caso donde una mesa de algarrobo se movió sola de un lugar a otro de la casa. De por sí ya era difícil levantarla. ¿Qué había ocurrido? Era la pregunta. ¿Qué había generado eso? Si alguna vez les pasó algo parecido, lo más probable es que te enfrente a algo que quizás les suene y se llama poltergeist. Lo primero que se piensa es que tenemos un fantasma o que la casa está embrujada, pero no siempre es así, o al menos eso es lo que se cree, porque el poltergeist tiene diferentes disparadores y muchas veces no solo los fantasmas tienen la culpa. En situaciones como esta, recuerdo algo que ocurrió en Alemania hace unos años y que fue tan famoso que se transformó en uno de los casos de poltergeist más registrados del siglo XX. Sucedió en 1967, cuando una serie de sucesos muy extraños ocurrieron en un bufete de abogados en una ciudad alemana llamada Rosenheim. Había focos que estallaban, lámparas que se balanceaban solas, los teléfonos que realizaban llamadas sin que nadie los tocara y muchas cosas de origen inexplicable. Pero todo comenzó con los teléfonos. Cada vez que realizaban llamadas, se escuchaban ruidos extraños, como chasquidos durante las conversaciones, interferencias raras que en muchas ocasiones cortaban la charla, cortaban la línea. Y en otras ocasiones también, todos los teléfonos sonaban al mismo tiempo. El encargado del despacho se puso en contacto con la compañía que había instalado la central para que arreglara el problema y durante varias semanas los técnicos revisaron todos los equipos y todas las conexiones sin encontrar desperfecto alguno. Pese a ello, cambiaron completamente la instalación. A las pocas semanas, los problemas con las líneas volvieron a producirse. El buffet decidió cambiar de compañía e instalar otra central, y esta vez con
2 aparatos que registraban todas las llamadas. Estos controladores mostraron que en las primeras horas de la mañana todas estas líneas discaban al mismo tiempo a diferentes números. En 5 semanas, explicó Herr Adam, el dueño del buffet, el número fue marcado entre 500 y 600 veces, un día 80 veces. Yo estaba furioso con la compañía telefónica, decía. Pero eso no terminó ahí. El evento siguiente fue que un aparato de luz muy grande, una especie de tubo fluorescente, de repente se apagó y no volvió a encender. Cuando el electricista fue a sustituirlo, comprobó que el tubo de luz se había retorcido sobre sí mismo antes de fundirse. Y después comenzaron los ruidos. Los trabajadores del despacho comenzaron a tener mucho miedo porque había ruidos extraños que recorrían todo el inmueble y todos eran de procedencia desconocida. Venían de todos lados. Las luces también se comenzaron a apagar y a prender a su antojo, con bajadas de tensión sin explicación aparente. Y también pequeños objetos salían volando en los momentos más inesperados. Había cuadros que giraban sobre sí mismos, cajones que se abrían y portazos. De nuevo, los electricistas revisaron toda la instalación en busca de una explicación para los sucesos. Estos mismos electricistas pudieron ver, mientras revisaban la instalación, cómo algunos de los tubos fluorescentes giraban y se desenroscaban solos. Fue tal la desesperación que había por parte de los dueños del buffet que llamaron al gerente de la empresa de energía de la ciudad para que realizara un estudio de las instalaciones para ver si era algo técnico. Se cambiaron cableados, fusibles, se renovaron todas las unidades e incluso cambiaron todos los fluorescentes por bombillas. Y un día de octubre de ese año, todas las bombillas explotaron juntas al mismo tiempo. Policías, técnicos, periodistas, inclusive físicos, fueron a investigar y fueron testigos de todo lo que ocurría, y hasta hoy en día hay filmaciones de algunos de esos eventos. Adam, uno de los dueños del buffet, ya sospechaba que ahí había algo más que un problema eléctrico y solicitó ayuda de un prestigioso doctor llamado Hans Bender del Instituto de Parapsicología de la Universidad de Friburgo. Bender, junto a un equipo de 40 personas, entre los que había científicos y físicos, comenzó a principios de diciembre de ese año a estudiar el caso. Instaló un equipo técnico para medir todas las fluctuaciones, todo lo que era voltaje, campos magnéticos, cambio de temperatura, niveles acústicos, ultrasonido. Y tras un exhaustivo estudio, concluyeron que los fenómenos existían, que habían sido observados, que no existían alteraciones magnéticas, que no había campos electrostáticos intensos que produjeran los fenómenos, que había variaciones de tensión, pero que no procedían de alteraciones de una central transformadora y no se registraban fuentes ultrasónicas ni infrasónicas. No había una manipulación fraudulenta. Los fenómenos observados desafiaban las leyes y eran reales. Parecía que eran resultado de una fuerza aperiódica y de breve duración. Los fenómenos son dinámicos, dijo, y actúan sobre las masas, y se manifiestan controlados por algo inteligente. Todo esto continuó durante meses. Los muebles se empezaron a mover. Inclusive había descargas eléctricas que los trabajadores sufrían cuando entraban en contacto con máquinas de escribir, con fotocopiadoras. La investigación de Hans Bender se comenzó a situar entonces en los empleados. Comenzó a observarlos, sobre todo cuando los eventos sucedían, y se dio cuenta que de alguna manera ellos, o al menos uno, parecía tener alguna relación. Y encontró una joven llamada Anne-Marie Schnabel, que era auxiliar administrativa y era la única que siempre se encontraba presente en el despacho cuando se desarrollaban los eventos extraños. Bender pudo documentar en video cómo las luces titilaban una vez que la joven entraba en la oficina y cómo una gran lámpara se movía sola cuando ella pasaba cerca.
El doctor habló con ella y le realizó algunas pruebas. Y para sorpresa de todos y de ella misma, llegaron a la conclusión de que Anne-Marie era una psíquica con un enorme poder y originaba inconscientemente el fenómeno. Al poco tiempo, Anne-Marie dejó el empleo y los fenómenos extraños cesaron ese mismo día. Este es un concepto básico de poltergeist. Lo que sí no vamos a saber nunca es si realmente ella sola, inconscientemente, generaba el poltergeist, o si había alguna fuerza invisible a su lado que accionaba y reaccionaba cada vez que ella se mostraba perturbada. En mi opinión, la segunda opción es la correcta. Bienvenidos a Línea Paranormal.
No abras los ojos. Aún tenemos más miedo para invocar. Estamos en Línea Paranormal aquí por Radio Cantilo en el 101.9 del dial, o si no, nos puedes escuchar por radiocantilo.com o por la aplicación. Y estamos hablando del poltergeist, del fenómeno poltergeist. Un fenómeno quizás el más común de todos, quizás el más documentado de todos, y quizás el que tiene más variantes en cuanto a disparadores, porque las teorías acerca del poltergeist son muchas. Nos podés mandar tu caso al 11 6139 5935 o buscarnos por @línea paranormal para compartir tus historias, para compartir, en este caso, historias de poltergeist si querés, o historias de sueños, o del hombre del sombrero, o de Ouija, o de fantasmas, de todo lo que estamos hablando día a día cada sábado, para echar un poquito de luz sobre la oscuridad. El fenómeno poltergeist es un fenómeno que normalmente es difícil de contar, dentro de lo que ya de por sí es difícil de contar en este tipo de mundo, en nuestro mundo, en el mundo de lo oculto, en el mundo del misterio, porque nadie te lo va a creer. Y esto lo voy a decir por una razón muy puntual. A mí me han pasado cosas muy extrañas siempre. Cuando estaba grabando este bloque de Línea Paranormal, me ocurrieron dos cosas. Primero, se me movió un cenicero al lado mío y después se me cayó una lámpara. Y queda en ustedes creer si esto ocurrió o no. El asunto de creer es muy difícil para la gente que lo sufre día a día. O sea, nadie me cree, ¿cómo voy a poder contar esto? Y es lo que tratamos de hacer nosotros, tratar de encontrar un lugar en donde vos puedas contar eso que nadie te cree, porque acá lo vivimos todos. Y muchos vivimos todo, o casi todo. Entonces, es un espacio para compartir. Quizás se dispare, escuchando estas palabras, algún tipo de poltergeist alrededor de quien esté escuchando. En este momento presten atención, se pueden mover cosas, puede suceder algo extraño e inexplicable. Al principio hablamos de un caso muy famoso que se llama el poltergeist de Rosenheim. Fue uno de los casos documentados más importantes, más famosos, porque había gente importante alrededor de él. Había un bufete de abogados, había periodistas, había físicos, había un experto en fenómenos paranormales de una universidad. A ese nivel se manejaban con este tipo de eventos. Había que tratar de encontrar el origen. Y ya llegado un tiempo empezaron a sospechar de que era demasiado raro todo lo que estaba pasando. Así se manifiesta un poltergeist y ellos encuentran un detonante, un disparador, que es una persona. Una de las razones por las cuales un poltergeist se puede disparar es porque una persona tiene determinada capacidad psíquica y al estar en determinado estado de perturbación o depresión lo manifiesta. Y ahí nos recordamos a varios casos de poltergeist conocidos, como el caso de Enfield en Inglaterra en el 70 y pico, donde participaron los Warren, que llegó al cine gracias al Conjuro 2. También el caso de Doris Peter, que dio origen a la película El Ente, una película aterradora donde entidades atacaban a la persona. A lo que nos lleva a otro punto. ¿Realmente la persona en sí misma puede llegar a disparar determinada energía psicoquinética, si se quiere, que hace que un libro vuele por el aire? Porque no es una estantería la que tiembla y se cae el libro, sino que el libro atraviesa el lugar, atraviesa el pasillo, una lámpara, un cenicero,
Los movimientos no tienen que ver con temblores del edificio, sino que son casi inteligentes. Muchas veces atacan a las personas. También había un caso que mencioné brevemente al principio, de una familia que sufrió un poltergeist, donde todos los días, casi a las 12 de la noche, sufría determinados eventos anómalos. Al principio no se daban cuenta, porque empezaban con cosas muy pequeñas, con pequeños objetos que se movían, con pequeños detalles que al principio pasaban desapercibidos, y cada vez eran más, y cada vez eran más, y más. En ese caso, llegamos a determinar que lo que había en la casa sí era un fantasma, o había algún tipo de actividad espiritual, pero esa entidad se alimentaba de alguien de la familia, normalmente un adolescente o alguien chico que tiene la energía suficiente como para dar fuerza al motor de la entidad que quiere ocasionar el problema. Entonces el poltergeist en sí no es solamente la actividad de alguien, sino que es la actividad de algo a través de alguien. Poltergeist significa literalmente, y viene del alemán, espíritu ruidoso. Los casos son muchos registrados, los movimientos, y pueden variar desde, como dijimos, pequeños objetos que se elevan o arrojan, hasta eventos mucho más peligrosos, que consisten en objetos destrozados contra la pared, e inclusive personas sometidas violentamente a esta fuerza invisible, como el caso de Doris Bitter. Los parapsicólogos prefieren referir este fenómeno como psicoquinesis espontánea recurrente. Este término lo van a ver siempre, RSPK, porque dicen que es un fenómeno impulsado por ira reprimida o por frustración de una persona viva. Se podría argumentar que Anne-Marie, la mujer que generó en teoría el poltergeist de Rosenheim, era una adolescente perturbada. Y este es un tema común en varios de los casos, como el caso de Enfield. Sin embargo, no todos los incidentes de poltergeist se pueden atribuir a jóvenes. Se han registrado muchos sin la presencia de una persona o sin la presencia de nadie. Alguna vez leí que algunas personas con determinados problemas, sobre todo emocionales, la energía emocional es el combustible principal para muchas de las manifestaciones paranormales, son una puerta virtual abierta para estas entidades, muchas veces negativas, que usan esta energía que les da el poder de generar este comportamiento perturbado. Las manifestaciones de este tipo también apuntan a daños físicos, marcas, mordiscos, que siempre están ligados a lo que es actividad demoníaca. Cualquiera que sea la causa, este fenómeno es visible, y no es visible por una persona, sino por muchas. Y también es medible, como el caso de Rosenheim. El poltergeist quizás sea el evento paranormal más común y más recurrente desde las historias, desde lo que vivimos, desde las películas, desde la misma Poltergeist, desde Carrie, desde El Conjuro, hasta Arthur C. Clarke, el famoso autor, hizo un gran estudio acerca del poltergeist de Rosenheim, y en una casa instaló un aparato que hacía vibrar la pared para demostrar que era imposible que un libro volase 5 metros por un simple temblor. Muchas veces estamos viviendo un poltergeist y no lo sabemos, porque los detalles son ínfimos. Las cosas que se pierden, objetos que se mueven, que cambian de lugar, y después todo se vuelve lentamente más intenso o se desvanece. A mí me pasó hace un rato, quizás, y espero que no, algunos de ustedes lo hayan vivido mientras escuchaban estas palabras.
1161-395935, el número de Línea Paranormal, acá por Radio Cantilo, donde seguimos echando más luz en la oscuridad más profunda.
partir de este momento, deje sus mensajes. (1161395935) o @línea paranormal en Instagram. Estamos por Radio Cantilo y continuamos con nuestras historias y continuamos recibiendo casos que nos mandan ustedes a nuestra línea para poder compartir y exorcizar un poco de lo que vivimos día a día y que nadie nos cree. Hoy tenemos dos casos, uno de Neuquén y otro de Buenos Aires. El primer caso tiene que ver con algo que hemos hablado antes. Morela nos manda un mensaje para contarnos una serie de eventos que vivió en un lugar, incluido una parálisis de sueño, y algo que quiero que escuchen, porque después voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible, porque es algo que suele ocurrir y tiene que ver con precisamente la parálisis de sueño y las figuras que nos acechan cuando dormimos. Hola Rodri, soy Morela de Neuquén y te comento mi situación. Hace unos 4 años me mudé a mi casa que hice de cero, y que jamás vivió nadie más que yo y siempre viví sola. A los meses de mudarme empecé con insomnio, me despertaba siempre cerca de las 3 de la mañana y no podía volver a dormir. Después empecé con parálisis de sueño, muy seguidas, y solo en 2 o 3 oportunidades vi una sombra femenina que arriba mío que se acercaba y se alejaba. Pero el tema importante es que siempre cerca del Día de los Muertos sucedían hechos contra mi casa, intentos de robo que me destrozaban todo. Me chocaron la casa y me la destrozaron, siendo que había mucho lugar para chocar, pero no, fue mi casa precisamente. Y después de eso empecé a buscar y a leer qué podía hacer, porque obviamente no era coincidencia todo. Di con una persona que me ayudó a limpiarla, me fue guiando para limpiarla. Y la prueba de fuego era en octubre del 2019 para ver si realmente había funcionado o no. Por suerte no pasó nada contra mi casa, pasé el Día de los Muertos tranquila y los días posteriores también, que es donde la energía está más fuerte, pero sigo despertándome a las 3 de la mañana. Me vuelvo a dormir después, sí, pero siempre es ese horario. Me despierto, miro la hora, son las 3 y algo, siempre ahí, y siempre siento que alguien me está mirando. Incluso mi novio, al tiempito de empezar a quedarse a dormir en mi casa, le dio su primera parálisis de sueño. Acá casi se me muere del susto el pobre. Y cuando le pregunté al otro día a ver si él había visto algo o qué sintió, me dijo que no vio nada, pero que sentía que alguien lo miraba muy fijamente. Así que después de eso volví a hacer una limpieza otra vez. Por suerte las parálisis no volvieron ni para él ni para mí, pero sigo despertándome a la misma hora y sigo sintiendo que alguien está mirándonos o está mirándome si estoy sola. Así que bueno, esa es mi experiencia en el tema. Les mando un beso grande. Gracias Morela por escucharnos, gracias por mandarnos el mensaje, por compartir esta historia. Saludos a toda la gente de Neuquén que nos escucha. Ella nos habla de parálisis del sueño, nos habla de una figura femenina que es muy recurrente también en la parálisis, además del hombre del sombrero. También una sumatoria de tragedias o de accidentes o de eventos desafortunados en el lugar donde estaba. Una limpieza ayuda. Siempre la limpieza energética viene muy bien. Siempre recomendamos romeros, siempre recomendamos
algunas hierbas funcionan realmente, por eso las recomendamos. Alguna vez vamos a hablar de eso puntualmente, cómo hacer una buena limpieza, para que si hay algo dando vueltas que se pueda sacar de esa manera, se vaya. Ella menciona algo que me llamó mucho la atención porque no lo hemos comentado antes, pero es algo que ocurre. Ella dice que su novio al tiempo comenzó a sentir la parálisis de sueño y nunca antes la había vivido. Hay un documental que se llama The Nightmare, la pesadilla, el cual he recomendado muchas veces, que cuenta muchos casos de ese tipo, especialmente uno donde una persona es contagiada de alguna manera por la parálisis. La persona que la vive contagia a la persona que está al lado. Contagiar en estas épocas es una palabra que quizás no sea la más feliz, pero es como que la energía se transmite y la otra persona comienza a vivir lo mismo. De hecho, muchísimos eventos, sobre todo con visualización de animales durante el sueño, son compartidas por las dos personas que están soñando. Y se despiertan y se miran y se dan cuenta que vieron lo mismo. Pero la limpieza funciona. Háganla, es un recurso muy importante, como por lo menos para ir sacándonos ciertas dudas de lo que puede llegar a ser. Hay veces que la actividad solamente es temporal y por ahí limpiar un poco la mala energía funciona, y ese es un gran método. Ahora vamos a hablar del segundo caso de la noche. Sabrina nos mandó un audio contándonos algo que yo nunca había escuchado, no por la actividad en sí, sino por el lugar donde ocurre. Hola Rodri, ¿cómo estás? Mi nombre es Sabrina y te mando este audio para contarte sobre algunas situaciones que me estuvieron pasando. Y bueno, primero que nada te cuento que soy docente de nivel inicial, así que trabajo en un jardín de infantes, que bueno, es donde se desarrollan todas estas situaciones que voy a contar ahora. Bueno, todo empezó el año pasado con pequeñas cositas a las que yo sinceramente no le di importancia. Por ejemplo, me golpeaban la puerta cada rato y yo abría y no había nadie. Y esto, bueno, se repitió durante mucho tiempo. Pero bueno, la cosa se empezó a poner más intensa cuando yo sentía que me tocaban la espalda. O sea, literal, que me apoyaban la mano en la espalda y me daba vuelta y no había nadie. Entonces, bueno, se lo comento a una compañera y ella me dice que le estaban pasando cosas similares. Bueno, a partir de acá digamos que empezaron a pasar cosas más fuertes. Por ejemplo, un día escucho que me llaman, que me dicen seño, pero bien clarito y fuerte, era la voz de una nena. Y me doy vuelta y le digo que no había nadie, pero nadie. Y me quedé bastante choqueada porque esa situación sí me marcó, porque nunca había escuchado que me hablaran. O sea, me di vuelta y no había nadie. Y todas mis compañeras que estaban en el otro lado de la habitación, digamos, me miraron como diciendo, ¿qué le pasa a esta chica? Eso sí, me dejó muy marcada, muy choqueada, o sea, pensando en la situación durante mucho tiempo, sin poder dormir. Y bueno, también otra de las situaciones que me marcó mucho fue que un día un nene no quería ir al baño porque decía que estaba ocupado, que había un nene adentro y no había nadie adentro. Entonces, nada, eso me marcó un montón. Pero bueno, hasta el momento es lo que pasó. Y bueno, Rodri, te quiero agradecer por haberme escuchado, por haber charlado conmigo sobre esto y por haberme dado una posible solución para que esto no pase más. Así que bueno, espero que volvamos a hablar con novedades. Así que te mando un besote. Gracias, Sabrina, por compartir lo que has pasado, lo que están viviendo. Y no hay mucho para decir, ¿no? Ella lo dijo claramente. Es actividad paranormal en un jardín de infantes.
Y menciona algo que hemos dicho al principio también, son pequeñas cosas. La actividad poltergeist arranca por pequeñas cosas, que no te das cuenta, golpes. 1, 2, 3 golpes y empieza a aumentar. Después te toca en la espalda, sentís la presión en la espalda. No solamente ella, sino también la compañera, lo cual de alguna manera ayuda un poco a sobrellevar la situación, si se quiere, porque no estás loco, es decir, la otra persona que está con vos también lo está escuchando. El llamado de una nena muchas veces no es una buena señal. Las casas que tienen mayor actividad, sobre todo demoníaca, creo que eso lo hemos dicho, tienen como un elemento común una nena que habla, que se escucha, que te llama, y es una especie de inducción al contacto, porque no dudarías de una nena, aún sabiendo que es un fantasma, suponiendo que es un fantasma, pero no lo es. En la mayoría de los casos no es una nena, sino que es algo mucho más oscuro que está esperando que le abran la puerta. Menciona que un nene no quería ir al baño porque había alguien más adentro, otro nene adentro, y no había nadie. Otro tema más. Los niños ven cosas. Vamos a hablar más adelante de cómo los niños pueden llegar a ver cosas que nosotros no vemos con suma naturalidad. Ellos no tienen la construcción que tenemos nosotros, entonces están más puros a recibir las cosas que nosotros conscientemente ignoramos. Pero bueno, es un caso a seguir, sobre todo el caso de una actividad en un jardín, porque básicamente esa actividad se tiene que terminar, así que vamos a darle continuidad y vamos a ver cuando se reanude todo después de la cuarentena, después de la pandemia, vamos a ver si podemos llegar a limpiar, si podemos hacer algo para que eso desaparezca. Todo lo que esté en nuestras manos, vamos a hacerlo. Así que muchísimas gracias, Morela de Neuquén y Sabrina por compartir esas historias. Y si quieren contarnos sus historias, 1161395935 o en Instagram @lineaparanormal. Estamos sacando todos los casos y estamos haciendo el programa grabado por las cuestiones que ya saben, pero ya volveremos al vivo y ahí vamos a hablar por teléfono y vamos a tener un cara a cara, si se quiere, telefónico, para que nos cuenten en vivo todas las cosas que todos están sintiendo, que están padeciendo en una época bastante oscura como la es esta. Seguimos en Línea Paranormal. When you get into one of these groups, there's only a couple ways you can get out. One is death, the other is mental institutions.
Diccionario demonológico. Porque, aunque no creas en el diablo cree en vos. Abrimos otro bloque de Línea Paranormal, hoy inaugurando una nueva sección llamada Diccionario Demonológico. Aquí vamos a hablar de demonios y de criaturas mitológicas o no tan mitológicas que nos rodean y que muchas veces están cerca nuestro y no lo sabemos. Muchas tienen nombre, muchas tienen formas. Así que de alguna manera vamos a aprender a distinguirlos, porque uno de los pasos principales para expulsar a una criatura es saber su nombre. Vamos a arrancar por alguien que no es un demonio exactamente. Es un espíritu interferente llamado Jinn. Lo conocemos como genio dentro de la tradición árabe. Los jinns pueden ser buenos o pueden ser malos. Poseen poderes sobrenaturales y pueden conjurar ritos mágicos para realizar diversas tareas y servicios. Lo conocemos por el cuento de las 1001 noches, este genio que concede deseos. Lo que no sabemos es que después del tercer deseo es muy probable que se quede con nosotros. Le gusta vagar por los desiertos y por lo general son invisibles, pero tienen el poder de cambiar a cualquier forma, ya sea un insecto, otro animal o un humano. La teología islámica absorbió y modificó al jinn, que en el principio era puramente maligno. Algunos se volvieron hermosos y bondadosos. Al igual que los humanos, el jinn tiene libre albedrío y puede entender el bien y el mal. El Corán afirma que el propósito de su creación es el mismo que el de los humanos, que es adorar a Dios, y son responsables de sus acciones y serán juzgados en el juicio final. Se dice que el infierno va a estar lleno de jinns y de humanos juntos. Según cuenta la leyenda, hay diferentes tipos de jinns. Los que pueden volar. Estos jinns pueden ser pesados o livianos, altos o delgados, y son cambiaformas, con cuerpos muy flexibles. Están los que residen en determinadas áreas y no pueden viajar de esa área. Pueden vivir en casas abandonadas, lo pueden encontrar ahí. Están aquellos que se manifiestan como serpientes, como escorpiones, como animales rastreros, como perros y gatos. De hecho, cuenta la leyenda que no se debe ahuyentar a un gato temprano a la mañana o tarde en la noche, porque no sabemos si no es un jinn con forma cambiada que vendrá a vengarse después. La vida del jinn es mucho más larga que la de los humanos, pero mueren. Ambos son hombres y mujeres y tienen hijos, comen carne, huesos e inclusive estiércol de animales. Juegan, duermen, hacen lo que haría un hombre. Las descripciones de su apariencia varían, sus colores varían, algunos son azules. Pueden tener las patas de una cabra, una cola negra o un cuerpo muy peludo. Pueden ser excepcionalmente altos y tener los ojos puestos verticalmente en sus cabezas. El jinn comerá carne humana, robando su energía si es perturbado. Los actos humanos comunes pueden matar o dañar al jinn.
inclusive sin que la gente se dé cuenta. Cuando esto sucede, el Jinn posee a las personas infractoras para vengarse de ellas, como un demonio. Posee a aquellos que están solos y que son vulnerables. Al igual que los demonios, los jinns se dividen en pares, se quedan con cada persona. Se cuenta que uno susurra el bien, el otro susurra maldad. El estado de ánimo de los humanos puede verse afectado por los jinns, que van desde la felicidad hasta la tristeza sin ningún motivo. Puede afectar las mentes y los cuerpos de las personas que no tienen poder sobre el alma o su corazón. Cuando está poseída, la persona parece loca y exhibe signos de ira, ansiedad y depresión. La voz de la mujer sonará como la de un hombre, la de un hombre sonará como la de una mujer. Los síntomas incluyen náuseas, dolores de cabeza, violencia, hombros pesados, un sentimiento constante de insatisfacción y finalmente un deseo de suicidio, que nos dice que el jinn, más que bueno, es bastante malo. Muy parecido a nuestro concepto de demonio. Aunque no sabemos realmente si son buenos, o son malos, o son positivos, o son negativos. Solamente tenemos lo que la mitología nos depara. Pero hubo un caso donde una persona tuvo un encuentro con un jinn, un soldado, en el medio del desierto. Y dice que sus ojos en un momento se abrieron a una luz surrealista fuera de la tienda. Era como la luz del sol, pero no provenía de ningún lado. Llenó el cielo nocturno. Todas las colinas estaban bañadas por esta extraña luz color azul. Caminé hasta el borde de un acantilado y miré hacia el valle. Figuras oscuras se movían sin esfuerzo por el suelo, como apariciones. Salieron de las rocas en varios montones, formas, y se movieron alrededor de los grupos de tiendas. Podía escuchar sus voces. En pánico, me volví para buscar ayuda pensando que eran ladrones y choqué contra una de las figuras. Excepto que no choqué, lo atravesé. Me di vuelta y vi que la figura desaparecía por el borde del acantilado. Esto fue el encuentro moderno con un jinn en el medio del desierto. Y hablamos de exorcismos. Quizás brevemente vamos a escuchar la voz de una persona poseída por un jinn. Dans la politique, D'accord. il me fait ça. Ouais. Et après ça, il y a les stars. Les stars, oui. Comme qui? Il y a les présidents. Ah, les présidents aussi. Mais c'est pas une qui fait parce qu'ils sont mécréants. Ouais, ils semblent créer. Allez, on va regarder tout ton travail que tu as fait depuis le début jusqu'à la fin. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وعبا منثورا ننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم وسقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Tu dis quoi? Et puis là-bas encore. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم C'est من moi qui المشركين. l'éteigne. No abras los ojos. Aún tenemos más miedo para invocar. Estamos llegando al final de Línea Paranormal aquí por Radio Cantilo. Estuvimos hablando de Poltergeist, un tema que va a volver porque hay muchas historias que son muy diferentes. Hablamos un poquito de qué significa, de qué se trata, y muchas veces estamos viviendo uno y no sabemos que estamos pasando por un poltergeist. No necesariamente tiene que ser una situación extrema y cruda para ser uno de estos fenómenos. Nos puede mandar sus mensajes, sus casos, sus historias al 1161395935 o por Instagram en @línea paranormal. Vamos a estar recibiendo todo el material, vamos a estar charlando y tratando de ayudar un poco, de explicar un poco o de encontrar algún tipo de respuestas a preguntas que normalmente
no tienen cabida en ningún lado. Gracias por estar ahí, cuídense mucho, no salgan. Cuidarse es cuidar al otro en estas épocas que pronto van a pasar. Pronto se va a ir toda esta oscuridad y vamos a volver al aire en vivo para poder charlar mano a mano con todos ustedes. Que tengan un gran fin de semana y nos estamos viendo y escuchando el sábado que viene. This is love.